Muy buenas tardes, familia de Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que listos y listas para hablar de los temas de cuidado que a ustedes les gusta aquí en su programa Somos Cuidadores. Porque sí, si ya usted escuchó el intro, usted sabe que es el momento de que exactamente, de dejar, de soltar lo que esté realizando, lo que esté haciendo y ponerse cómoda y cómodo con su taza de café, su taza de té, su frappé, lo que usted quiera. El punto es que se ponga cómodo y cómoda para hablar de los temas que a ustedes les interesa y les gusta. Hoy preparándonos para lo que es, ¿verdad?, la conmemoración de la Semana Mayor, de lo que es la Semana Santa. Así que les adelanto que el tema es uno muy interesante y que probablemente a muchos de ustedes les va a tocar alguna fibra particular y que yo sé que dialogarán con sus otros familiares. Como ustedes saben, es momento de ¿qué? Exacto, de subir el volumen de su radio para que nos pueda escuchar desde cualquier parte de la casa donde se encuentre. Y si le falta alguna tarea, yo le sugiero que usted, mira, la deje stand-by, la deje ahí al pendiente porque la tarea no va a ir a ningún lugar. Pero este espacio donde usted se va a liberar y poder un poco hablar junto con nosotros ahora. Si usted se ha perdido alguno de los programas, sabe que no cunde el pánico, no hay problema porque usted lo que tiene que hacer es entrar a la plataforma de YouTube y en el buscador escribir Somos Cuidadores y ahí, como usted sabe, va a encontrar todos nuestros programas para que usted repase las sugerencias que hemos brindado, pero también recuerde que usted tiene una sola tarea y es compartir el conocimiento. El conocimiento es para compartirlo y le invitamos que comparta la información con los cuidadores. Y antes de darle la bienvenida a quien usted sabe que me acompaña cada semana, yo quiero aprovechar y saludar y enviarle un fuerte abrazo a nuestra familia de Latinoamérica, particularmente a nuestra familia del Cibao, que han estado con nosotros en la Escuela para Cuidadores que estamos brindando aquí internacional. Oye, y le hemos pasado espectacular. Pero para seguir hablando de eso, familia, recíbanla por favor. Ustedes saben que todos los jueves conmigo está Joan Serra. Joan, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, doctor Muñoz. Hola, saludos familia de Católica Radio y a todos los que nos escuchan a través de Somos Cuidadores. Espero que estén teniendo una semana hermosa, así que les envío un saludo muy especial a todos los que jueves tras jueves se conectan y nos sintonizan, aquellos que envían sus mensajes y nos comparten sus experiencias. Hoy, como todos los jueves, estamos aquí acompañándolos en su hogar con información de la mano de profesionales y expertos en el tema que puede ser útil tanto para usted como para alguien que conozca. Como le hemos estado mencionando durante los pasados jueves, es muy importante para nosotros recordarles que la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores continúa solicitando voluntarios para participar en el estudio que estamos realizando en conjunto con México y Colombia. El doctor Muñoz nos va a hablar un poquito sobre cómo entonces ustedes podrían participar y cuál sería el proceso. Así que, doctor Muñoz, vamos a contarles a nuestras radioescuchas. Pues sí, Joan, como sabe la familia que nos está escuchando a través de Católica Radio, aquí en la Escuela para Cuidadores hacemos mucho más que solo la escuela. Además de dar los talleres de capacitación, hablar de los temas que ustedes nos piden y coordinar el apoyo emocional, también realizamos investigación, realizamos estudios. Y esta, como ustedes saben que nos encontramos de lleno realizando el estudio para conocer las características y las necesidades de las personas que cuidan a adultos mayores. No solo en Puerto Rico, lo estamos haciendo de manera simultánea en Puerto Rico, en México y en Colombia. Así que si usted que me escucha a través de Católica Radio se encarga de alguna de las tareas del adulto mayor, oiga, que no es cuidarlo 24/7. Si usted va a la farmacia y busca los medicamentos, los lleva a citas médicas, le hace la compra en el supermercado, o mira, va a diario a darle, como decimos en Puerto Rico, a darle la vuelta y verificar que esté bien, le da acompañamiento, entre otras muchas tareas, pues usted puede participar del estudio. Si usted es mayor de edad, como le dije, si vive o reside en Puerto Rico, en México o en Colombia, sencillo, usted va a poder entrar a ese enlace al que ve en la descripción, aquellos que están viéndonos en YouTube. Si usted no está escuchando a través de Católica Radio, mira, recuerde que usted va a entrar a la plataforma de YouTube y va a escribir Somos Cuidadores y ahí en la descripción del programa va a haber el enlace. Y si usted es más tecnológico, lo que tiene que hacer es que con su teléfono celular, con su iPad, escanea el QR code
que aparece ahí en pantalla y los va a llevar directo al estudio. Oiga, que si usted no es tan tecnológico, no importa. Cuando llegue su nieto o su hijo, usted le dice, necesito que me conectes con el estudio que está realizando la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Familia, recuerde esto. Para nosotros poder darle voz a ustedes, necesitamos de su ayuda. Necesitamos que participen de este estudio que es privado y confidencial. Así que y solamente les va a tomar unos minutitos completar el cuestionario en línea y con eso usted va a poder ayudarnos a poder darle voz a todos esos cuidadores que hacen una labor que es bien, bien importante y que pocas veces se les reconoce. Así que tienen tarea, ya compartan eso y déjenle saber a otras familiares que estamos realizando este estudio y que le queremos dar voz, así que por favor necesitamos que nos colaboren. Gracias, doctor Muñoz. Así que ya saben, cuidadores pueden ayudarnos accediendo al enlace y completando el cuestionario que solo le tomará unos minutos. Si aún tienen dudas de cómo participar, nos pueden enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu y rápidamente le enviamos el enlace de la participación o le brindamos la información sobre el estudio. Y sabemos que en un hogar puede haber más de un cuidador, que así que pueden compartir esa información. De hecho, Joan, antes que Sí. siga, eso es una de las preguntas que regularmente nos hace y qué bueno que lo dices. Nos preguntan, pero solamente puede participar mami, que es quien cuida a abuelo. Pues mira, no es, ¿cuál es el lema de la escuela para cuidadores? Cuidadores somos todos. Así que si en el hogar podrían participar técnicamente todos aquellos que sean mayor de edad, porque aunque tengas una persona que es la que más se encarga, hay otros que relevan o que se quedan cuidando al adulto mayor para que este cuidador principal vaya a hacer alguna tarea y demás. Así que gracias por darle ese reminder. Sí, estas personas también tienen esa tarea de cuidar, así que son cuidadores. Así que, doctor Muñoz, vamos a pasar con nuestro invitado de hoy, quien es el reverendo padre Juan Luis Negrón, decano del Colegio de Artes y Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Él es párroco en la parroquia San Esteban Protomártir, es licenciado en farmacia por el recinto de Ciencias Médicas de la UPR, posee un doctorado en teología moral. Su tesis doctoral fue publicada en España en el 2004 y su tema fue la suspensión de la alimentación e hidratación artificial a los pacientes en estado vegetativo permanente según la doctrina católica de los medios proporcionados y desproporcionados. Bienvenido, Padre Juan Luis. Gracias por la invitación y un saludo y una admiración por el trabajo de ustedes con los adultos mayores, que realmente es una población que en nuestro país debe ser bien atendida y va en aumento, y es importante que tengan un acompañamiento digno y de respeto a su persona, porque ellos tienen una biografía, tienen un camino histórico, han hecho grandes aportaciones al país, nos han dejado, ¿verdad?, una herencia también histórica, y tenemos que trabajar por ellos, porque ellos también pues tienen la sabiduría de los años, que eso ayuda mucho a las personas más jóvenes. Cierto, padre, y yo le agradezco, ¿verdad? Que esté con nosotros, que haya sacado el tiempo para hablar de este tema, que para nosotros es importante tocarlo y hablarlo. Porque familia que nos escucha, el tema que vamos a estar hablando hoy con el padre Juan Luis es acerca de la ética del cuidado y esa mirada desde la parte humana, hablar de lo que es la medicina paliativa y lo que es el final de la vida. Y como bien dice, los adultos mayores nos han dado mucho. Y a veces esa sabiduría, ese espacio de agradecer todo eso que han hecho con nosotros, a veces, oiga, se va perdiendo o se va difuminando. Y yo creo que es importante hablar de esto. Yo creo que me gustaría comenzar de lleno, padre. Y es que, por ejemplo, en el estudio que nosotros hicimos en el 2019, los cuidadores que participaron mencionaron 9 de cada 10, el 90% de ellos, que la espiritualidad era un aspecto muy importante en su vida.
Y me gustaría tal vez, ¿verdad? Partiendo de ahí, hablar de la ética cristiana. ¿Cuáles son esos rasgos propios de lo que es la realidad humana, esa naturaleza humana como especie? Realmente esos rasgos humanos desde los cuales nosotros somos partícipes porque son consustancial con nuestra realidad. Hay varios, pero dentro de esos hay algunos que quizás tengan que ver más con nuestro tema. Pero puedo mencionar el primer rasgo de nuestra especie de seres humanos es que nacemos con insuficiencia de instinto. Nosotros, a diferencia de los demás animales de la creación, nosotros bajo el instinto no podemos hacer un proyecto de vida. O sea, un lagartijito en el yunque pues hace su proyecto de vida, vamos a poner de esa manera, ¿no? Pero un niñito, si lo ponemos en el yunque solito, no puede desarrollar sus metas ni su proyecto. Entonces quiere decir que ya esa realidad de insuficiencia del instinto quiere decir que nacemos de alguna manera desprovisto en la vida de ese instinto y por tanto dependemos del cuidado de los que nos aman. Y eso lleva a cabo un tiempo prolongado de aprendizaje, de socialización, de cuidado, ¿verdad? Los padres que tienen un niño, pues el niño pasa por diferentes etapas. La infancia y ya vemos en los hospitales hay enfermeras especializadas para la infancia. Luego viene ya el bebé, ya el niño, luego va pasando a ser un poquito más desarrollado ese niño, luego el preadolescente, el adolescente, el joven, hasta que llegamos a la adultez, el adulto mayor, y la misma adultez tiene varias etapas. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una prolongación en nuestro desarrollo humano que nos pone de cara a que si no tenemos de quién recibir un cuidado amoroso, un cuidado de escucha, de encuentro, de caminar juntos, puede desarrollarse el niño en unas deficiencias. Ya se sabe que un niño, se sabe por estudios que se han hecho en la pediatría, de niños que si no reciben amor y ternura en sus primeras horas de nacimiento, su proceso de defensa, ¿verdad? La inmunología que tenemos todos para defendernos contra virus y bacterias, el sistema inmunológico no se desarrolla como se debiera desarrollar, ¿verdad? Al nivel que debiera desarrollarse. Quiere decir que entran muchos factores en ese camino. Ese es un rasgo, ¿ves? Porque tenemos también otros rasgos importantes, no los voy a mencionar todos, pero el sentido comunitario con el que nosotros es parte de nuestra vida. Nadie florece solo. Nosotros necesitamos que nos echen el agüita, el abono, como las matas, ¿no? Hablando ya en una forma metafórica, necesitamos que los demás también nos ayuden a identificar nuestros talentos, también nuestras deficiencias, porque eso es normal en nuestra vida humana, ir identificándolas, ir conociéndolas. Y hay un elemento también que ya cada vez se ve mucho más, que es el sentido que nos acompaña, el que somos vulnerables, ¿verdad? Podemos sufrir daño, menoscabo, podemos tener problemas físicos, emocionalmente, nos enfermamos, vamos perdiendo agilidad con los años, pero a veces hay jóvenes que pierden agilidad por un accidente, entonces somos vulnerables. Y esa vulnerabilidad nos pone también de frente al cuidado. Por tanto, el cuidado tiene un fuerte contenido ético. ¿Por qué? Porque conlleva la ética cristiana. La primera pregunta que se hace es, ¿qué debo hacer? Y la otra pregunta que se hace, ¿qué es lo bueno?
Entonces ahí tenemos que ir descubriendo en cada realidad humana cómo podemos ayudar a esa persona a que dentro de esa realidad vulnerable pueda ir desarrollándose. Claro, los que nos cuidan también son vulnerables, ¿verdad? El cuidador es vulnerable también. Padre. Unos rasgos generales, ¿no? Padre, y le pregunto, porque a través de la Biblia se habla sobre ese amor que hay hacia los padres, el honrarlos, el ser el apoyo de ellos en su vejez, y aunque se debilite la mente de ellos, pues no es despreciarlos. Así que bajo ese argumento, ¿cuál es la importancia y por qué es fundamental el cuidar? Sí, bueno, lo que pasa es que también hay otro rasgo que es la responsabilidad. Nosotros los seres humanos, por alguna razón dentro de nuestra realidad humana, de nuestra especie, nosotros nos sentimos responsables ante nosotros mismos y ante los que están a nuestro lado. Entonces uno, pues lo va viendo, también es una cuestión cultural. Uno lo va viendo porque cuando uno ve a los abuelos que están cuidados por los papás de uno, uno dice, bueno, a mí me va a tocar cuando mis papás están enfermos. Entonces hay una responsabilidad ética y familiar de que podamos dentro de ese núcleo familiar mostrar ese amor. Precisamente el domingo pasado era el domingo del hijo pródigo. El hijo que el padre es amoroso y tiene 2 hijos, pero no logra sentarlos en la mesa. El amor del padre es tan grande, pero no logra que los 2 hijos coman juntos. Entonces hay uno que se va de la casa. Hay uno que se va de la casa, que pide su herencia. O sea, de alguna manera, él quiere distanciarse del padre, no quiere tener ninguna relación con el padre. Para él, el padre ha muerto ya. Dame la herencia y me voy. No te necesito. Y ese es el gran error en que a veces vive el ser humano, en pensar que él es autosuficiente. Y si es verdad que nosotros tenemos capacidades y talentos y dones, tenemos que entender que también hay que reconocer que necesitamos. El maestro necesita del estudiante. El maestro que se cree que todo lo sabe y que no va a aprender del estudiante, pues ya ahí realmente se va minimizando en su desarrollo profesional. Igual le pasa a un padre y una madre, ¿verdad? Yo soy sacerdote, me pasa con los feligreses y con mis sobrinos y sobrinas, ¿verdad? Yo aprendo de ellos, tengo que aprender de ellos. De hecho, padre Juan Luis, cuando dijo algo que me trajo algo a la mente, y es que a veces el amor es tan grande, pero en ocasiones no es suficiente para que incluso los hijos se pongan de acuerdo en el cuidado que hay que dar a los padres, así como el padre se le hace difícil a veces que los hijos se sientan en la mesa bueno, por diferentes razones. Así que me gustó eso mucho. Y ya nos tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría que cuando regresemos de la pausa, toquemos un tema que nos han escrito, ¿verdad? Cuidadores, que a veces se les hace difícil precisamente dentro del mismo núcleo de familia porque el amor está, aunque las decisiones que se tomen o se quieran tomar sean diferentes, ¿verdad? Sean discrepantes entre uno y otro. Y es precisamente acerca de cuando, pero esto es para la pausa, padre, la vamos a dejar aquí para que los radioescuchas, ¿verdad? Yo creo que la comenten entre ellos para cuando regresemos. Esta posibilidad de cuando tenemos a un familiar, a un ser querido enfermo en condición de gravedad, y llega esa pregunta si se le debe retirar el tratamiento. ¿Cuándo esto puede suceder? ¿O cómo es ese proceso de morir? Que a veces aterra tanto al cuidador. En ocasiones hay una discrepancia entre el que cuida principal, ¿verdad? El que está la mayor parte del tiempo, tiene una opinión acerca de eso, versus el que está mirando desde afuera. Así que, familia que me escucha, eso es la pregunta con que vamos a regresar. Hoy nos está acompañando aquí en su programa Somos Cuidadores, el padre, el doctor Juan Luis Negrón, del Colegio de Artes y Humanidades de nuestra institución, que con él estamos hablando acerca de la ética del cuidado. Así que cuando regresemos continuamos tocando el tema, pero usted sabe algo, recuerde que si usted tiene dudas, preguntas o quiere compartir su historia para que Joan le dé voz, usted nos va a escribir un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve aquí a su programa Somos Cuidadores.
Porque tú eres un cuidador. Bueno, familia, estamos aquí de regreso en su programa Somos Cuidadores. Si usted por alguna razón se perdió el primer segmento, no importa, no hay problema. Siéntase con su tacita de café a disfrutar el segundo y una vez completemos este, mira, usted va a entrar a la plataforma de YouTube, ahí escribe Somos Cuidadores y va a ver todos nuestros programas. Así que te invito a que mira, con calma, si llegó visita inesperada o esa llamada a veces, ¿verdad? Que no esperaba o que tuvo que levantarse a hacer alguna tarea con su adulto mayor, tranquilo. Recuerde que eso lo tiene disponible ahí. Y si usted también lo quiere tener 24/7 en su teléfono, en su iPad, te recuerde que puede entrar a Spotify y también lo va a tener ahí. Para aquellos que se acaban de conectar con nosotros y nos sintonizan, estamos dialogando hoy con el padre doctor Juan Luis Negrón, decano del Colegio de Artes y Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estamos hablando sobre la ética del cuidado, sobre cuándo retirar esos tratamientos, qué esperar en ese proceso de morir, que son temas que no suelen tocarse en las familias, pero ciertamente es una realidad. Y teniendo en cuenta que nos acercamos ya en la conmemoración de la Semana Santa, entendemos que quién mejor que el invitado de hoy para hablarnos de este tema. Antes de irnos para la pausa, debo decir, nos quedamos con una pregunta en el tintero y era si es posible el retirar el tratamiento cuando tenemos a un familiar que está en una condición de gravedad y que como en ocasiones dentro de la misma familia tenemos algunos que decían que sí, otros que no, y a veces esto creado, ¿verdad? Malestar, entre otras cosas, y esa fue la pregunta que quedó en el tintero. Así que, Padre Juan Luis, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué podríamos hacer y contemplar? Bueno, esta es una de las etapas quizá que crea mucho conflicto en la familia, sobre todo si en la familia no hay criterios dialogados con anticipación. Cuando llega este momento, porque a veces la gente sigue aplazando y aplazando y aplazando, y todavía el tema de la muerte es muy tabú. Es como prohibido hablar de la muerte. En Puerto Rico no tanto como en otros países. Por ejemplo, yo cuando viví en España 4 años, que estaba estudiando, allí sí es verdad que yo sentía que era como un tabú fuerte, que en Puerto Rico nuestros abuelos eran más saludables en esto. El Papa San Juan Pablo II decía que la muerte, o sea, la vida es un don y la muerte es un acontecimiento natural. Entonces, la muerte, yo le añado también, no es un momento determinado, si bien es cierto que lo es también un proceso y que hay que ir desarrollando esa capacidad. Primero, el primero que sabe que está en ese proceso es la misma persona. Es la misma persona. A mí me impresionó mucho cuando el Papa San Pablo VI dijo en una ocasión, mi muerte está cerca. Entonces yo dije, caramba, ¿cómo él lo sabe? Porque realmente, ¿cómo lo puede? Claro, es que él, dentro de su experiencia de autoconocimiento, de su comunicación con su propia realidad humana, su cuerpo, pues él se estaba percatando de que estaba en ese proceso, ¿verdad? Y es importante que cuando llegue ese momento se puedan hablar las cosas claras. ¿Quién decide? Pues mira, decide el paciente. Es importante que el mismo paciente decida. Lo que pasa es que se complica cuando el paciente pues ha perdido la capacidad de análisis y de poder tomar decisiones porque su condición de enfermedad es neurológica cerebral. Entonces podía ser un Alzheimer, como podían ser derrames cerebrales. Y si ese pacientito no ha dejado quién va a tomar las determinaciones y él haya comunicado las determinaciones, pues entonces eso pues hace más complicada la situación, ¿verdad? Ahora, es importante entender que la medicina que se ha desarrollado tanto, y yo lo digo porque los amigos médicos míos, yo tengo grandes discusiones con ellos. Tengo un primo que es psiquiatra pediátrico y discuto con él este tema porque los médicos muchas veces, no todos,
Pero muchas veces ante los recursos tecnológicos, ante una muerte que está en proceso inminente, viene lo que se llama la obstinación terapéutica. Esto lo recoge muy bien San Juan Pablo II en Evangelium Vitae. San Juan Pablo II dice que hay momentos en que aplicar un tratamiento, si la muerte es inminente y la realidad del paciente es que ya está en ese proceso de muerte, el tratamiento se convierte en desproporcionado, por lo cual no hay que darlo. Pero sí los cuidados, como es la ternura, el cariño, la parte espiritual, la oración, la analgesia si hay dolor, ¿verdad? Porque debe estar lo más tranquilo posible la persona. Y la presencia de los suyos, ¿verdad? Esto la medicina ha tratado de trabajar con esto. Cuando yo trabajaba de farmacéutico, me acuerdo que se empezaron a iniciar los intensivos que no eran los intensivos fuertes, eran como, vamos a ponerle como si fueran unos post-intensivos, ¿verdad? Donde las personas mejoraban algo y entonces se le permitía a la familia estar ahí. Y ese estar con la familia tenía una repercusión terapéutica importante, pero no solamente terapéutica en el punto fisiológico, biológico, sino también emocional y espiritual. Como bien tú dijiste al inicio, ¿verdad? La realidad espiritual que está en el ser humano. Entonces, cuando pasa y se puede identificar ya la muerte inminente, pues se pueden retirar los tratamientos, porque ya serían aplicar tratamientos que no hay beneficio. Hay que trabajar con la ley de la proporcionalidad, que significa que los beneficios han de ser mayores que los riesgos. Pero hay momentos en que ya no hay beneficio porque la condición del paciente es tan compleja y su cuerpo va apagándose. Es como un edificio que uno ya es la noche y empieza a pagar por cuarto. Entonces se van apagando los sistemas del organismo, ¿no? Y se van complicando más cada día las cosas. Entonces poner un tratamiento sería prolongar una agonía que no es necesaria prolongarla porque la persona está en ese momento de muerte natural. Cuando se hace eso de prolongar esa agonía en forma que el mismo Papa San Juan Pablo II dice que no es ética, porque se cae en lo que se llama la distanasia, que es prolongar la agonía, que no tiene ningún beneficio que se prolongue esa agonía, ¿no? Padre, y escuchándolo hablar, me trae un pensamiento, y es que tenemos que tener en cuenta eso que usted menciona, es muy cierto. Pero ¿qué puede hacer esto obstinado, ¿verdad? Para usar la palabra que mencionó. Y es que a veces las familias, los cuidadores, no están listos o listas para dejar ir a ese ser querido y el intento de evitar el dolor. Y es que el ser humano, por naturaleza, es hedonista, no le gusta el dolor. Lo que le gusta es la gratificación, el placer. Y cuando dejamos ir a un ser querido, va a haber un dolor emocional, que es inevitable. Que algunos lo sienten más rápido, otros van a tardar un poquito más, otros algunos años, pero va a haber un dolor cuando hay ese desprendimiento. Y a veces el primer paso a eso es tomar la decisión de que sí, es momento. Ya hicimos todo, ya buscamos todas las alternativas, pero médicamente no las hay. Y a veces, yo digo, esta lucha entre lo que recomienda la medicina y entre lo que la familia de alguna manera ya está aceptando. Y otra cosa es lo que el mismo paciente necesita y desea. Hasta qué punto, como usted dice, son, ¿verdad? Y lo digo porque tan reciente como hace 2 días estoy hablando con un muy buen amigo que estaba en ese proceso. Y cómo su familiar le dijo, le verbalizó, es que ya estoy cansada. Y ese cansancio no es que estaba renunciando al vivir, es que ya había sentido, oye, cumplí todo, cumplí mi propósito, llevo tanto tiempo con esta situación, ya mi cuerpo está débil, ya no aguanta más, ya médicamente no hay mucho más que hacer. Y fue muy bonito, como él decía, es la decisión más difícil de mi vida, sin embargo, la estoy tomando en paz. Esas palabras a mí
me llegaron, ¿verdad? Porque mira cómo dejar ir a la persona. Y claro, desde la perspectiva nuestra cristiana, sabemos verá lo que hay después, ¿verdad? Basado en nuestra fe. Así que al escucharlo me trajo ese recuerdo. No, y qué bueno que lo pudo expresar, ¿verdad? Porque hay gente que no lo puede expresar por la situación que tienen. He tenido muchos casos pastorales en que son gente muy cercana a mí y los mismos hijos que insisten en hacer todo lo posible para ver qué podemos hacer. Esto llega un momento en que la misma familia le dice, déjenme tranquilo, déjenme tranquila, ya quiero descansar. O sea, porque ya se reconoce que está en un proceso donde no, el tratamiento sería desproporcionado. Y padre, y es que, perdón que le interrumpa, déjame decir algo rapidito ahí, antes de que traiga el próximo punto, y es que buscar más opciones no nos hace mejores familiares o mejores hijos. A veces ¿No? está ese pensamiento ahí. Sí. Porque caemos en lo que se llama la obstinación o el Papa San Juan Pablo II usaba otra palabra, ensañamiento terapéutico. O sea, nos olvidamos de un acontecimiento natural que tenemos que atender y humanizar. Ahí es que nace la medicina paliativa. Precisamente la medicina paliativa es la respuesta a este momento en que ya no hay tratamiento posible porque no va a haber beneficio. Lo que vamos a hacer es prolongar un dolor y una agonía que no es necesario. Entonces se le atiende con cariño. Pero esto de la medicina paliativa pareciera que fuera algo moderno. Yo me acuerdo cuando me tocó estar en un hospital haciendo un tipo de residencia en la investigación de la tesis, que era solamente de pacientes paliativos, o sea, pacientes que estaban ya en esa condición y que hay que atenderle de alguna manera la parte espiritual, la parte de la analgesia, todo este tipo de cosas. Y entonces había hasta cierta mejoría en muchos de ellos, porque lograban, porque la salud no es solamente biológica ni fisiológica, entran muchos elementos, ¿verdad? Hoy día un médico puede ser que vea un análisis de un paciente y diga, caramba, este análisis no está bien del todo, pero ¿usted cómo se siente? Le pregunta al paciente y el paciente dice, doctor, yo me siento muy bien, porque hay otros elementos que entran en ese balance de la salud. Pero ha cambiado la cultura de la muerte, ha ido cambiando. Nosotros, a pesar que, como dije ahorita, en Puerto Rico quizás es un país que el tema de la muerte es bastante, se trae bastante, aunque todavía es tabú, porque por ejemplo ya tú ves, ya hay gente que tiene su panteón. Yo me acuerdo cuando yo era joven y mi abuela tenía el panteón y entonces ya había escogido su caja y todo, y a mí aquello y dice, pero abuela, si usted está lo más bien, y dice, no, mi hijo, es que estas cosas hay que pensarlas. Ahora la comprendo, ¿no? Pero hemos hecho, en muchas familias sigue siendo un tabú. Y entonces lo que se busca es adornar la muerte, decorarla. Vamos a decorarla para que no se vea del todo el duelo y la verdad de esa despedida que es bien importante que se complete, ¿verdad? Entonces, ahora la adornamos. Yo he visto por la noticia personas que han muerto y las ponen como si estuvieran jugando dominó, como si estuvieran sentados en un lugar, como si estuvieran corriendo motora. Entonces vamos a adornarlo. Como si estuvieran vivas. Sí, haciendo alguna actividad que le gustaba a la persona cuando estaba con vida. Y también evitar el encuentro. Por ejemplo, a veces la persona fallece y entonces se lleva a cremar, que no está mal, ¿verdad? Que se haga la cremación. Pero no se despiden. Le dan la ceniza y en vez de que le dan la ceniza se hace la exequia y ya se lleva y se deposita, ¿no? Entonces no hay ese proceso del duelo. Yo me acuerdo cuando murió mi abuelo, que cada hijo fue y lo besó, que lloraron todos, se abrazaron así junto a la caja. O sea, hubo una despedida, hubo un proceso que es sanador para la familia, ¿verdad? Luego también el concepto de tenerlo en la casa. Hoy día la gente no le cuesta que el familiar muera en la casa. Ellos sienten como que si murió en la casa no hice todo lo que tenía que hacer.
cuando realmente ya se sabe que lo mejor que se puede hacer es darle toda la medicina paliativa, si es posible, en el ambiente familiar. Y esto pues, era muy trae común. otra realidad. Que era muy común antes, para los tiempos de mis abuelos, era muy común el que el familiar, cuando ya habían hecho todo lo posible, se lo llevaban al hogar y entonces la persona moría rodeada de sus familiares y no en el hospital. Y, y con amor, yo creo que usted ha dicho esa palabra muchas veces, con amor, con sensibilidad, rodeado de los seres queridos, esperando algo que es inevitable porque es parte del proceso natural. Y volviendo al desarrollo de la medicina, que es un tema que estaba tocando, a la medicina le cuesta la muerte también, porque de momento para un médico es duro, cuando está bien comprometido con luchar por la salud de ese paciente, le cuesta muchísimo el que se le muere el paciente. Y entonces aquí llegó este antibiótico, aquí llegó esto, aquí llegó el otro. Yo me acuerdo cuando mi papá estaba ya muy enfermo, mi hermana es farmacéutica, y nos reunimos mi hermana y yo y dijimos, bueno, estas son las determinaciones que vamos a tomar. Y nos llamaron, que si queríamos entubar a nuestro padre. Y mi hermana y yo nos pusimos de acuerdo, no lo entuben, porque realmente entubarlo, si crea un beneficio para después una recuperación, sí, pero entubarlo para prolongar una agonía, ya caemos en la obstinación terapéutica, el ensañamiento terapéutico, y no. Mi papá estaba muy tranquilo en su proceso de irse despidiendo poco a poco, ¿entiendes? Pues ya no había forma de que él se sanara de la condición que tenía. Se le dio todo lo necesario en su momento, pero ya llegó un momento que ya, pues, la realidad humana es esa, ¿no? En que ya el cuerpo pues se va poquito a poco despidiendo, y entonces fue mucho más saludable la despedida de mi hermana y mía con él, que si hubiera tenido un montón de aparatos, que quizás se hubiera quedado de una forma que no podía expresarse, que no podía hablar, y ahí tuvimos un diálogo antes de fallecer, que fue bien saludable tanto para mi hermana como para mí, y nos dio mucha fuerza para el momento del duelo. Padre, y realmente, porque ya estamos bien cortitos de tiempo, pero nos gustaría saber cómo, algunas recomendaciones finales de cómo las personas pudieran prepararse espiritualmente para lo que es ese momento de su muerte. Cómo uno como individuo pudiera prepararse para ese proceso que sabemos que es inminente. Bueno, es un proceso que no es fácil para las personas, porque lo primero que el paciente no quiere es que sus seres amados sufran por él, ¿no? Entonces, esa es una parte. Mi recomendación sería que se hablara. Hablar, ¿verdad? Hablar, mira, cuando yo esté en esta situación, yo quiero esto, quiero que ustedes lo puedan entender, quiero que ustedes lo vean de la manera más razonable, quiero que ustedes lo asuman, que se expresen los sentimientos. A veces ay, no podemos, no lloren, no, a veces el llorar juntos es una expresión que no podemos obviar, porque es parte del duelo. El llorar es parte del duelo. Yo creo que el mismo Jesús nos los enseñó en el Evangelio y María ante la cruz, ¿no? Es algo que no debemos, utilizando palabras de los psicólogos, reprimir, ¿no? Hay que expresarlo, hay que dejarlo que florezca, porque ese duelo es sanador. Ahora, pero yo creo que es bien importante que se hable, que si hay tabú en alguna familia, que no tengan miedo, que lo superen y hablen de cómo les gustaría a ellos ser acompañados en esa última etapa de la vida, ¿verdad? Y que se les respete, ¿verdad? Está el principio de autonomía. Sabemos que el principio de autonomía es un principio de bioética, no es propio de la medicina, es algo que vino después, posteriormente, porque la medicina es paternalista a la hipocrática. El médico era el que lo sabía todo y el paciente decía amén. Ahora no, ahora el paciente pregunta y tiene derecho a una segunda opinión, ¿verdad? Pero esa autonomía tampoco es absoluta. Nosotros esa autonomía no podemos utilizarla para hacernos daño a nosotros mismos, sino que es la autonomía para tomar decisiones razonables en beneficio a la dignidad humana. Eso es muy cierto. Yo quiero añadir algo.
desde mi parte, que es la psicología. Y es que con eso que usted mencionó, padre, es importante recordarle a la familia, la pérdida del ser amado va a tener tristeza. Así que, como bien dijo el padre, si hay que llorar, se llora. Si hay que sufrir, se sufre, porque la tristeza no es igual a tener depresión. Así que no es necesario reprimir, no es necesario decir, no te gustaría ver así. Esos comentarios que a veces pensamos socialmente que son de confort, no lo son de no llores, que no te quería ver así, o sé fuerte. No, cada cual que viva su duelo a su paso, a su ritmo, porque es algo natural y cada pérdida tiene su proceso. Y reprimir el duelo, reprimir el dolor, lo que implica es que más adelante él va a salir solito en una situación que usted no espera. Así que desde la psicología siempre pedimos que vive tu duelo. ¿Qué tiempo? El que sea necesario, siempre y cuando no abandones a los familiares, a esas cosas que habitualmente haces, que no abandones tus rutinas. Oiga, que van a haber días y van a haber días, por supuesto, van a haber unos días que va a estar muy contento y otros días que tal vez el recuerdo va a traer melancolía y la melancolía, llanto y tristeza, pero recuerda que es parte del proceso. Así que, Padre Juan Luis, estoy muy agradecido, ¿verdad?, de que haya sacado el tiempo para conversar con nosotros y con nuestros cuidadores, que como le mencioné, la espiritualidad para ellos es muy importante y escucharlo a usted permite que vean que la espiritualidad, el cuidado, la atención médica y la ética del cuidado no tienen que estar tan distantes. Podemos encontrar unos puntos donde se converge y se puede entonces cuidar con amor, con dignidad y con respeto. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Gracias, Padre Juan Luis. Agradecidos por que usted haya aceptado nuestra invitación. Esperamos continuar nuevamente porque sé que hay muchas preguntas que se quedaron por ahí que sé que las tenemos que tocar más adelante. Sí, con mucho gusto. Y yo me adelanto un poquito y les dejo saber a los que nos están escuchando allá en Guabate que pronto vamos a estar por allá con la Escuela para Cuidadores hablando de temas en la parroquia del Padre Juan Luis. Ciertamente. Así que si es del área, sepa que pronto nos va a ver por allá y yo con mucho gusto me tomo el café con ustedes y hablamos de los temas del cuidado. Así que, Padre Juan Luis, esa invitación está y tenemos fecha, así que pronto estarán escuchando de eso. Ya los están esperando. Muy bien, qué bueno. Pues familia que nos escucha en Católica Radio, muchísimas gracias por conectarse con nosotros otra semana más. Recuerde que si algo de lo que hablamos aquí le hace clic, le levanta bandera o mira, tal vez tocó la fibra y usted siente que necesita ayuda, recuerde que está la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, brindando servicios de psicología clínica y trabajo social clínico gratuito por el momento a aquellos que nos siguen en Puerto Rico, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Llamar al 787-841-2000, extensión 2414, y cuando le contesten nuestra gente amable de la clínica, déjenle saber que de Somos Cuidadores, mira, los enviamos para allá para que le den ese acompañamiento. Así que ya sabe, familia, cualquier duda, pregunta, comentario o historia, usted nos escribe a nuestro correo electrónico somoscuidadores@pucpr.edu. Y recuerde que nosotros tenemos una cita fija, Iván, ¿verdad? Una cita fija el próximo jueves a las 3:10 por la misma frecuencia y a la misma hora. Y como siempre les digo, no olvide que lo que reste del día es para ser feliz. Así que nos vemos la semana que viene aquí en su programa Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.